En este momento, y tal y como están estructuradas las funciones económicas en nuestros países, nos encontramos con instituciones que son artefactos propios del sistema de tipos de cambio fijos. Este sistema existió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta agosto de 1971. Luego se intentó mantener el sistema durante un año más, pero fue imposible. La idea bajo este sistema de tipos de cambio fijos, llamado sistema de Bretton Woods, era que el Banco Central asumiera la responsabilidad de gestionar el tipo de cambio. Para ello, usaba su capacidad de emisión monetaria para asegurar que la cantidad de moneda nacional en el sistema se correspondiera con el mantenimiento de la paridad acordada con el resto de monedas. Por supuesto, esa cantidad fluctuaba según la oferta y la demanda de la moneda en los mercados de divisas internacionales y según el comercio, ya que al exportar son los países extranjeros los que demandan la moneda nacional y al importar es el país el que ofrece su moneda nacional a otros países. Por tanto, esas demandas y ofertas, así como los flujos de capitales derivados de la inversión extranjera directa que entraban y salían del país, hacían variar los equilibrios entre la oferta y la demanda de la moneda. En ese sistema, el Banco Central tenía la responsabilidad de asegurar que, después de todos esos cambios en la demanda y en la oferta, la moneda nacional alcanzara un punto de equilibrio en el mercado que fuera coherente con el tipo de cambio acordado. Por consiguiente, si un país incurría en un gran déficit comercial, solía significar que existía una oferta excesiva de su moneda en los mercados internacionales de divisas. Entonces, si el resto de factores no cambiaba, eso significaba que la moneda de ese país se depreciaba. Por supuesto, eso no lo permitían los acuerdos de tipo de cambio fijos, de manera que el Banco Central se veía obligado a acudir a los mercados de divisas internacionales para comprar su propia moneda a cambio de moneda extranjera, bien dólares norteamericanos, bien libras esterlinas, bien dólares australianos o cualquiera que fuera la moneda extranjera que tuviera en forma de reservas. En ese sistema, la función que tenía el Tesoro era la misma que tiene ahora. Su responsabilidad era la política fiscal, es decir, el gasto público y la recaudación de impuestos. Lo importante era que, aunque tenía la capacidad de estimular una economía en recesión mediante aumentos de déficit, el Tesoro siempre tenía que tener en cuenta el papel jugado por el Banco Central. Por consiguiente, en muchos países se entraba en un periodo conocido como aumento de los títulos de crecimiento. Eso significaba que el gobierno estimulaba la economía cuando aumentaba el desempleo, lo cual producía un aumento del gasto en importaciones. A su vez, este aumento de las importaciones hacía que el tipo de cambio se devaluara, de manera que el Banco Central se veía obligado a intervenir comprando su propia moneda para cumplir con su responsabilidad. Esto hacía aumentar los tipos de interés para atraer el capital extranjero, creando demanda por la moneda nacional. Por supuesto, la consecuencia era que el Banco Central le exigía al Tesoro que redujera el gasto neto. Por consiguiente, al mismo tiempo se producía el aumento de los títulos de crecimiento y la petición del Banco Central de que ese crecimiento cesara. Eso daba lugar a una extraña dinámica en las políticas nacionales. Todo esto cambió en 1973, aunque en realidad el desencadenante fue la decisión del presidente Nixon de abandonar la convertibilidad del oro en dólares norteamericanos en 1971. Lo cierto es que el sistema era insostenible. Las fracturas dentro del sistema empezaron a producirse en la década de 1960. Uno de los problemas era que los países con déficits comerciales, que eran casi todos, estaban siempre bajo presión para aumentar los tipos de interés y para introducir lo que hoy llamamos austeridad en términos de política fiscal. Esto era así porque tenían que aliviar la presión ejercida por los mercados internacionales de divisas.
Eso significaba un riesgo constante de entrar en recesión. El desempleo siempre amenazaba con aumentar y, por supuesto, esto era insostenible en términos políticos, ya que no se puede tener un sistema de estagnación permanente. Los ciudadanos no lo tolerarían. Por su parte, los países con superávit comercial no sufrían ninguna presión para hacer nada, de manera que todas las políticas de ajuste recaían sobre los países con déficits comerciales. En Europa esto se vio muy claramente en los casos de Francia e Italia, que se tenían que enfrentar constantemente a presiones para devaluar sus tipos de cambio, lo cual hacía disminuir su crecimiento, hacía aumentar su nivel de desempleo y hacía aumentar sus tipos de interés. Al mismo tiempo, Alemania no tenía que hacer nada más que presenciar el caos reinante en otros países. Ese tipo de sistema era insostenible. Después de 1971 entramos en la era de las monedas fiduciarias. La mayoría de las naciones abandonaron entonces los tipos de cambio fijos. Los países europeos no lo hicieron. Las razones son complejas, pero no lo hicieron debido, sobre todo, a la política agraria común, que es inaplicable con tipos de cambio flotantes. Los lobbies agrarios eran tan poderosos en Europa que no permitieron que Europa se uniera al resto del mundo. Progresivamente, después de 1971, los países abandonaron los tipos de cambio fijos, que solo fueron mantenidos por una minoría de países. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es el papel del Banco Central? Bajo un sistema de tipos de cambio flexibles, no tiene la responsabilidad de intervenir en los mercados de divisas internacionales, ya que no tiene que preocuparse de las reservas de divisas extranjeras porque no tiene que recomprar su propia moneda. Lo que el sistema de tipos de cambio flotantes hizo fue liberar a las políticas económicas para que se pudieran orientar hacia objetivos a nivel doméstico, mientras que bajo el sistema de tipos de cambio fijo los objetivos de las políticas a nivel doméstico siempre se veían limitados por el mantenimiento de los tipos de cambio fijos. Por tanto, por primera vez en varias décadas, los gobiernos pudieron centrarse en objetivos económicos a nivel doméstico sin tener que preocuparse demasiado por lo que ocurría en los mercados de divisas internacionales, ya que mediante los tipos de cambio flexibles, los tipos de cambio neutralizaban los desequilibrios entre la oferta y la demanda de la moneda. Este sistema ha sido muy beneficioso. En algunos casos, las monedas sufren ataques especulativos, como por ejemplo durante el miércoles negro en la década de 1990 contra la libra esterlina. Pero esos ataques se deben sobre todo a los tipos de cambio fijos, no al sistema de tipos de cambio flotantes. Siempre que los gobiernos permitan que los tipos de cambio absorban los desequilibrios en los mercados de divisas internacionales, los especuladores solo pueden debilitar la moneda de manera muy limitada. Entonces, de nuevo surge la pregunta, ¿cuál es el papel del Banco Central? Los bancos centrales juegan otros papeles además de la gestión de la moneda nacional. Históricamente jugaban un papel de regulación prudencial, es decir, eran los que regulaban a los bancos comerciales para que contaran con el capital adecuado. Después también pasaron a regular los préstamos bancarios mediante ratios de liquidez específicos. Ese tipo de funciones regulatorias ya no son exclusivas de los bancos centrales, ya que la mayoría de países han arrebatado a sus bancos centrales las funciones de regulación prudencial. Por ejemplo, en Australia tenemos la Autoridad de Regulación Prudencial, que es una agencia del Estado en sí misma. Muchos países hacen lo mismo, de manera que las funciones prudenciales no justifican ya la existencia de un banco central. De nuevo la pregunta es, ¿qué es lo que hace un banco central? Y la respuesta es que fija los tipos de interés. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la eficacia de subir o bajar los tipos de interés a la hora de determinar el gasto total en la economía? Las políticas monetarias a través de los tipos de interés tienen como objetivo regular el gasto para mantener un equilibrio entre el gasto y las capacidades productivas, de manera que se mantengan estables los stocks y la inflación. Desde mi punto de vista, los tipos de interés son una forma muy ineficiente de controlar el gasto
ya que son un instrumento muy tosco que no hace cambiar los comportamientos. Por el contrario, si el gobierno gasta $1 en la economía, se produce un efecto inmediato que hace que, por ejemplo, una fábrica produzca más libros o más lapiceros para el sistema educativo, o hace que se produzcan más suministros para los hospitales. Ese gasto va a parar directamente a la economía. Cuando el Banco Central hace aumentar los tipos de interés un poco, eso solo afectará al gasto total si además se producen otros hechos. Eso significa que la secuencia y el mecanismo de transmisión pasa por personas receptoras de créditos a los que les preocupa la subida de los tipos de interés y que es posible que reduzcan su gasto un poco. O por personas que se lo piensan dos veces a la hora de pedir un crédito, pero en cualquier caso, estas cosas tardan tiempo en surtir efecto y los cambios de comportamiento no son inmediatos. Además, si ni siquiera estamos seguros del efecto que tienen las variaciones de los tipos de interés sobre la economía. Tanto la lógica como evidencias muy claras muestran que, en vez de reducir la inflación, los aumentos de los tipos de interés es posible que en realidad hagan aumentar la inflación debido al aumento de los costes empresariales. Así, en la última semana hemos recibido información que muestra que las empresas norteamericanas con poder de mercado han declarado beneficios y pagado salarios a sus ejecutivos que han alcanzado cifras récord. Pero además, esas informaciones también indican que esas empresas han hecho aumentar sus precios enormemente, ya que han repercutido sobre los consumidores todas sus presiones sobre los costes empresariales, lo cual contribuye a aumentar las presiones inflacionarias. Si se tiene una estructura económica de esas características, en la que el poder de mercado reside en las grandes corporaciones que pueden repercutir todos los aumentos de sus costes empresariales sobre los consumidores, entonces los aumentos en los tipos de interés serán inflacionarios. Una cuestión abordada por la teoría monetaria moderna es la pregunta sobre la tendencia que siguen los tipos de interés. La respuesta necesita de ciertos conocimientos previos, pero lo cierto es que si el Banco Central no hace nada y el gobierno aumenta su gasto neto mediante un aumento del déficit fiscal, entonces la economía ejercerá presiones a la baja sobre los tipos de interés. Eso es así porque los déficits públicos hacen aumentar los depósitos bancarios, y si en el sistema hay un exceso de reservas, se produce una competencia entre los bancos en el sistema interbancario. La consecuencia es que el tipo de interés en el mercado interbancario se reduce hasta el tipo de interés básico ofrecido por el Banco Central a cambio del exceso de reservas. Antes de la crisis financiera global, muchos bancos centrales no ofrecían ningún tipo de interés básico y es por eso que, por ejemplo, Japón ha sido capaz de mantener una política de tipos de interés del 0%. Entonces nos podemos hacer esta pregunta. Si el Banco Central deja de comprar y vender deuda pública en las operaciones de mercado abierto para añadir o retirar reservas del sistema porque simplemente eliminamos esa función, entonces, ¿cuál sería la tendencia de los tipos de interés? La respuesta es que la tendencia sería bajar hasta el 0% si no se ofrece un precio básico. Por tanto, la postura de la teoría monetaria moderna es que el punto de partida deben ser los tipos de interés del 0%. Si vamos un poco más allá con nuestro razonamiento, nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si no hiciéramos nada nunca más? La respuesta es que los tipos de interés se quedarían en el 0% para siempre. Los balances de las reservas subirían y bajarían dependiendo de la actividad de la economía. Los tipos de interés a corto plazo serían del 0% y los tipos de interés a largo plazo en la curva de rendimientos bajarían hasta niveles que reflejarían los márgenes de riesgo y de inflación previstos. De esta manera, la política monetaria desaparece del análisis. Entonces, la regulación del gasto sería exclusivamente a través de la herramienta de la política fiscal, que es mucho más eficiente. Esto incluye varias herramientas regulatorias, no solo la recaudación de impuestos y el gasto, ya que muchas presiones inflacionarias surgen de procesos administrativos del gobierno. Entonces, la cuestión sería, ¿qué estructura administrativa sería la más eficiente en este sistema?
Lo que no queremos son oficinas estatales llenas de gente que no tiene nada que hacer pese a recibir un sueldo. Si lo más importante es la relación entre el sector público y el no público, entonces no necesitamos esta estructura de separación entre el Banco Central y el Tesoro. Solo necesitamos una entidad para llevar a cabo el papel jugado por el Estado. Sé que los economistas de la corriente dominante dicen que es necesaria la supervisión del Banco Central por una cuestión de credibilidad. Creen que, si no existe esa supervisión, se producirían influencias políticas a la hora de fijar los tipos de interés y además creen que el Banco Central tiene que tener como objetivo controlar la inflación de manera independiente. Todo esto es un mito porque todos los días los funcionarios del Banco Central y del Tesoro tienen que ponerse de acuerdo y decidir qué implicaciones tiene la interacción entre las políticas fiscales y monetarias en lo que respecta a los depósitos bancarios, de manera que todos los días se alcance el objetivo marcado por la política monetaria. No existe ninguna independencia funcional. Puede que se quiera dar una imagen de independencia política, pero se trata solo de una ficción neoliberal. A esto lo llamo la profunda disociación de las políticas públicas. Gracias a esta disociación, el gobierno elegido por las urnas siempre puede alegar que la política monetaria no es asunto suyo, que eso es asunto de los directivos de la Reserva Federal o del Comité de Políticas Monetarias del Banco Central. Mi opinión es que todas las políticas económicas deberían estar controladas democráticamente por los electores, porque el gobierno es nuestro agente y no está ni debería estar separado de nosotros. Por todas estas razones, creo que sería mucho mejor reestructurar toda esta área para convertirla en un departamento del gobierno. No tiene por qué llamarse Tesoro, podría llamarse Departamento de Gestión de Políticas Económicas del Gobierno o de cualquier otra manera. El nombre es irrelevante. Lo importante es que las dos funciones se fundan en una. Espero que tus oyentes me hayan entendido. Estoy abierto a responder cualquier pregunta que surja al respecto. Muchas gracias.